Hola mis chicas, chicos, vamos hoy a la casa de perfumería Zara, que entre Zara y otras marcas de perfumerías vamos a terminar hasta aquí de vainillas hasta que terminemos el año, que aún nos queda y pueden venir muchas más vainillas de aquí en adelante. Menudo sobrepasado tengo yo el olfato con las vainillas. Nos vamos a esta última colección 2023 en el que nos encontramos la colección de las vainillas de Zara nuevamente y vamos hoy con Starlight Vainilla. Aquí lo tenemos. Lo tengo en tamaño de 30 mililitros y nos lo presentan como un eau de parfum, ¿de acuerdo? Bueno, botella, caja, ya lo estáis viendo, estas son las presentaciones de las últimas cajas de Zara, lo único que luego unas veces son blancas, otras beige, van cambiando tal que así. Y este es el cilindro de cristal de este perfume, los cuales pues dependiendo del tamaño cambia solamente el tamaño y seguimos teniendo un cilindro de cristal, en este caso en tono ahumado, oscuro, pero que perfectamente deja ver la cantidad del perfume que hay en su interior. Vamos a leer las notas, lo que nos cuentan y ya lo comentamos. Perfume del año 2023 de la familia Ámbar Vainilla con notas de lavanda, leche de almendra, vainilla, ámbar y seda. No nos cuentan en ese sentido absolutamente nada más. Tenemos uno de parfum que sí que puede llegar a una duración que sobrepasa las 7 horas, aunque a partir de ahí ya se baja un poquito la intensidad. Perfume de intensidad media alta las 2 primeras horas, después se rebaja a intensidad media la mayor parte del tiempo y por supuesto luego se rebaja. Es un perfume que en lo que es la sensación de intensidad, entre una vainilla dulce, diría dulce moderada, porque lo moderan mucho las notas aromáticas que tiene el perfume, pero se hace notar, se hace sentir, además tú lo llevas puesto y lo puedes notar a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿a qué huele este perfume? Por supuesto, vainilla aromatizada. Aromatizada, tiene esa parte de la lavanda, una lavanda limpia, fresquita, incluso con ligero toquecito jabonoso, en la que impregna mucho la vainilla que tiene aquí alrededor, con unas sensaciones interesantes. Eso en la salida es casi una bofetada de frescor, no, porque no es frescor, es sensaciones, la lavanda junto con la vainilla, te llega así, plaf, todo el olfato. Después cuando se relaja nos va a dejar aún así como si esa vainilla hubiera infusionado con la lavanda, pero vamos a empezar a notar más la tonalidad que nos encontramos de la vainilla, que es una vainilla resinosa, donde se modera un tanto el dulzor de esta vainilla con esa resinosidad del ámbar junto con el haba tonka y la almendra, que es que al final la leche de almendra, si juntas vainilla, leche de almendra, almendra, solamente, y tenemos mucho esa sensación de haba tonka, pero sin la sensación de amargor que nos puede dar un poquito el haba tonka, que tiene sensaciones tanto de vainilla como de almendra amarga. Por eso le quitamos un poquito de esta ecuación la almendra amarga. La seda, no sé qué sensación olfativa nos da aquí, no he probado nunca el aroma de la seda por separado, y la ropa de seda, ya sea natural o artificial, no le veo yo demasiado olor, ¿de acuerdo? Luego ya veremos, algún día lo descubriremos. Bueno, creo que en ese sentido es lo que nos vamos a encontrar, una vainilla con sensaciones, sobre todo resinosas, y luego con esa parte de una lavanda muy aromática. De por sí, este perfume lo comparan con, sobre todo con el que más lo comparan es con un perfume de Jo Malone que se llama Mirra Tonka de Jo Malone. ¿Yo he probado ese perfume? No, no lo he probado, pero yo os lo menciono como aroma, perfume que lo asemejan demasiado. Dentro de que yo no he probado ese perfume, os doy una opinión con respecto a las dos notas que componen ese perfume de Mirra Tonka de Jo Malone. Efectivamente, cuando nos encontramos perfumes que tienen haba tonka, como os decía en ese momento, el haba tonka tiene una de las cualidades, si cogéis esa semilla de haba tonka lo podríais ver, que tiene un aroma muy parecido a la almendra amarga. Aquí, aunque el tono de vainilla no es especialmente subido, no encuentro el amargor de una almendra amarga. Tiene sensaciones de almendra, pero no amarga. Entonces el haba tonka casi se descarta.
La mirra, cuando nos vamos a la mirra, durante este tiempo he probado varios perfumes de mirra en la que se potencia mucho, por ejemplo, el de mirra imperial o era mirra no sé qué de Carolina Herrera. Es alucinante. Yo tengo la botellita de la miniatura del perfume y la mirra tiene un aroma muy particular. Es un tipo de resina que no se parece a un ámbar, no se parece al benjuí. Tiene cualidades olfativas que hacen que se distinga perfectamente de eso. Yo aquí noto un ámbar, una vainilla resinosa, pero que en las cualidades olfativas se va un poquito de lo que sería una mirra. Que yo no sé cuánto de mirra tiene el mirra tonka de Jo Malone, no lo sé porque no lo he probado. Pero si al menos ese perfume tuviera la mirra muy subida, yo lo descartaría. No lo sé exactamente. Independientemente de que se parezca más a dicho perfume o no, que quizá tú tampoco has probado mirra tonka de Jo Malone y dices, pues si a mí qué me importa que se parezca o no, ¿verdad? Pues ahí vamos. Efectivamente, independientemente de que sea un perfume que se parece o no a ese otro perfume, nos vamos a encontrar con un olor, un aroma muy bueno, siempre y cuando te guste dos notas. La mirra no, la vainilla y la lavanda. Sí, creo que es la parte más importante de este perfume, que te vas a encontrar esa vainilla, como te decía, no especialmente dulce, pero está muy presente, y por supuesto esa parte aromática de una lavanda ligeramente jabonosa, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido son dos de las notas que te tienen que gustar. Viene muy bien probarlo, por supuesto, pero va a venir muy bien lo que es el otoño-invierno, porque la vainilla que nos vamos a encontrar aquí es cálida, no es un aroma fresco, tiene entre esa parte vainilla limpia, podríamos decir, pero es bueno probarlo. Es un buen perfume, huele muy bien, huele llamativo, siempre y cuando te gusten estas notas, con lo cual, pues sí que es un perfume interesante, independientemente de que se parezca o no a un perfume más caro. Así que merece la pena probarlo. En cualidades te diría que efectivamente es un perfume, está en la línea femenina, pero permitidme que lo encaje en una línea unisex perfectamente, porque igual que ahora mismo nos vamos a la línea masculina de hombres a buscar algunos perfumes que son alucinantes, porque son muy unisex, este le pasa exactamente lo mismo. Perfume unisex que animamos también a los chicos a ir a la sección, probarlo, descubrirlo para ver si les gusta. Perfume que, como os decía, otoño, invierno, y perfume que más que edad va a entrar en gustos personales. Estoy segura que las cualidades perfectamente de, por ejemplo, la presencia de una lavanda aromática puede gustar o no a chicas más jóvenes o chicas mayores. O sea, que da exactamente lo mismo, pero sí que es un perfume que hay que probar antes de comprar. Así que, amores, este es el perfume. Espero que si ya lo habéis probado, ya lo habéis tenido, os ha gustado mucho o no os ha gustado, nos lo contéis, porque la opinión de absolutamente todas es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.